orientar del Papa Francisco. Lisette. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda la estructura eclesial se conviertan en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más cerca que para la autopreservación. Evangelii Gaudium número 27. Muy bien, entonces ustedes saben que la Evangelii Gaudium es la propuesta que ha venido orientando la Iglesia desde el pontificado del Papa Francisco. Ahí están las orientaciones pastorales de renovación, especialmente, ¿no? Y aquí, pues, en este número nos resume el Papa Francisco su sueño de una iglesia misionera, una iglesia en salida, lo que ya hemos venido tratando anteriormente, pero que haga cambios, ¿no? En diferentes niveles y que realmente no estemos buscando solo la autopreservación, sino que realmente seamos una respuesta desde la evangelización a los retos, a los desafíos, a los temas generadores del mundo actual. Siguiente. Entonces, recordemos que hemos venido desarrollando el proceso de la planificación participativa con una etapa perceptiva, una etapa analítica y finalmente hoy llegamos a explorar aprendizajes de la etapa de planeación. Una etapa de planeación donde llegamos ya a la parte operativa y elaboramos una propuesta global transformadora. En nuestro caso vamos a trabajar dos aspectos de esta etapa de planeación, las líneas de acción y el proyecto participativo. Para eso tendremos estas tres clases que nos quedan. Recordemos que siempre la finalidad de todo el proceso de planificación pastoral participativa es hacer vivo y operante el reino de Dios. O sea, llevar todo esto a la acción, que no se quede en un documento, que no se quede en un computador, en un archivo, sino que realmente esto se lleve a la vida y transforme vidas. Y con un espíritu de sinodalidad, de participación, de conversión integral. Dice, La acción debe ser transformadora. Es planificada, entendida como respuesta integral, consciente e intencional a los retos de la evangelización. Eso nos dice Puebla en el numeral 307. Esto supone un proceso participativo donde se tomen decisiones conjuntas con la gente teniendo presente su mundo vital. Ellos como protagonistas de su desarrollo y sujetos del cambio de sus realidades. Por ejemplo, el plan pastoral que Miguel acaba de presentarles hace un momento es un proceso participativo en el que se integraron agentes de pastoral, comunidad y también sacerdotes religiosos y todos los que tienen que ver en ese proceso que lleva a la comunidad de la Amazonía. también hay que decir que la planificación participativa surge en Puebla. Si ustedes miran el documento de Puebla, en esos números, van a ver que se define qué es la planificación. O sea, nosotros no tenemos que pedir prestado planificaciones estratégicas o planificaciones prospectivas, otro tipo de planificaciones que tienen un origen más empresarial, más social. No, nosotros como iglesia tenemos ya una propuesta, es esta que estamos trabajando y que ya trae un recorrido, una experiencia, un patrimonio y encontramos su origen, los primeros trabajos, las primeras orientaciones en este aspecto en Puebla, en el documento de Puebla. Y además, sepamos que allí no encontramos, por ejemplo, el mismo lenguaje que estamos trabajando. Puebla plantea unos desafíos, plantea también unos principios, plantea unas líneas de acción, etcétera. Entonces, y después de Puebla, pues así ha venido también orientándose las otras conferencias, inclusive hasta la última asamblea que hubo en México. Entonces, esto para que sepan que está muy dentro de la iglesia el origen de lo que estamos trabajando. Y pues allí nos da una definición que es importante detallar. Como decía Lisset, es una respuesta. Nosotros al planificar lo que estamos buscando es dar una respuesta
a los desafíos, a los retos que tenemos en la evangelización. Pero esa respuesta tiene 3 características. Es integral, lo que quiere decir esto es que la respuesta no solo hay que darlo desde lo espiritual, sino que tiene que ser integral, ¿cierto? Integrando las ciencias, la fe, todo lo que tenemos a mano, la realidad, para poder dar una respuesta integral. Segundo, consciente. Quiere decir que hemos hecho un proceso de reflexión, un proceso de análisis, un proceso de interiorización, un proceso de discernimiento, que especialmente lo trabajamos en la etapa analítica, pero en todo el proceso, ¿no? La respuesta que demos es consciente, ha sido fruto de un discernimiento, de una reflexión en conjunto, en comunidad. Y tercero, intencional, o sea, tiene una intencionalidad, ya hablábamos de eso anteriormente, de comunicar un tipo de iglesia, un tipo o una manera de entender a Dios y de comunicar esa experiencia de Dios, una sociedad que queremos construir, tiene esa intención y eso tiene que tenerlo claro, la respuesta que demos. Todos estos elementos ya los hemos venido construyendo en este proceso. Entonces, pues, la acción transformadora, y cuando hablamos de planificación, podríamos hacer la analogía con un plan de vuelo. Sabemos que los aviones, los pilotos llevan un plan de vuelo, siguen un plan de vuelo, con una ruta definida que va marcando un orden, pero que tiene que ser flexible, especialmente cuando se encuentra con las turbulencias. A veces hay viajes muy tranquilos, pero hay veces que se encuentran con turbulencias. Entonces, pues ningún piloto se mete por la mitad de la turbulencia, ¿no? Sino hace un giro, hace un desvío, pero luego retoma el rumbo y la idea es llegar a un destino común. Esto para decir que lo que nosotros planeamos no se ejecuta en su totalidad y al pie de la letra, sino que en el camino, como en el plan de vuelo, nos podemos encontrar con situaciones, con urgencias, con turbulencias, y hay que atenderlas. Pero eso no quiere decir que no retomemos el rumbo, ¿cierto? El problema es que a veces iniciamos muy animados un proyecto en una parroquia y lo dejamos. Ante la primera urgencia, ante la primera situación, lo dejamos. Y lo dejamos y no lo retomamos. Y ya y no tiene continuidad. Entonces, eso hace que la acción no sea transformadora. Ahí hay una pregunta, Lisette, de pronto para invitarle, si tú quieres animarla, por favor. ¿Cómo sabemos si la acción es transformadora? Compartan con nosotros ahí en el chat, escríbanos. ¿Cómo sabe usted que la acción pastoral es transformadora? Debemos saber identificar. A ver, los leemos. ¿Quién ha escrito ya? María. ¿Cómo identifican ustedes? ¿Será aquella acción pastoral que hacemos y que amarramos a una decisión firme, inamovible, porque así se ha hecho siempre? Pase lo que pase, tiene que ser así. ¿O es más bien la que tiene las características que Miguel Miguel nos acaba de citar? ¿Cómo saben ustedes? A ver, escríbanos al chat, o no sé, levanten su mano, díganos, cuéntenos. Parece que hoy están desconcentrados, Miguel. También pueden abrir el micrófono y de pronto opinar. Buenos días, pase bien. Sí, ¿quién nos habla? Noemi habla. Noemi, escuchamos. Yo pienso que la acción es transformadora cuando los resultados que estamos viendo son diferentes y son los resultados esperados, ¿verdad? Gracias, Noemi. Aquí nos escribe en el chat. A ver, René dice, cuando tomamos un rumbo donde todos los involucramos en la acción pastoral.
Yolani dice, cuando se logran cambios en la iglesia. César Torres, cuando la acción da mucho fruto en la realidad de nuestra parroquia con un espíritu misionero y discipulado. Fray Marco nos escribe, cuando se toma en cuenta todas las espiritualidades que trabajan por un proyecto común. Sheila escribe, cuando empiezan a dar frutos nuestras obras planteadas solo en teoría, lo que hace que haya cambios en la parroquia. Mariela dice, si es capaz de incluir y generar cambios en las acciones de los demás congruentemente con el Evangelio. María José escribe, buen día. ¿Cuándo cumple con los requisitos que nos mencionan con el plan de vuelo? César, cuando no se hace más de lo mismo, sino algo diferente. Gracia escribe, es transformadora porque busca responder a las necesidades actuales de nuestra sociedad y el hacer de la iglesia. Dani, cuando hay cambios y es integradora. Enrique nos escribe, cuando se generan cambios sostenidos. Y Carmen dice, cuando empiezan a dar frutos y aceptan los cambios. Francisco levanta la mano, le escuchamos. Buenos días a todos, no sé si me escuchan bien. Lo escuchamos bajito, pero lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo pienso que una acción pastoral es transformadora cuando me llamó mucho la atención el avioncito que pusieron ahí y la referencia de un plan de vuelo. Siguiendo con la analogía del avión, todos los aviones tienen brújulas. Todos los aviones tienen indicadores de hacia dónde es la dirección, a dónde se dirige el vuelo, ¿verdad? O sea, el destino. Entonces yo creo que es transformadora cuando precisamente dentro del accionar pastoral parroquial existe precisamente esa brújula que nos va indicando el hacia dónde tenemos que caminar, ¿verdad? Obviamente ese hacia dónde nos llevará pues al cumplimiento de una misión y una visión y de objetivos específicos que ya fueron planteados dentro de un proyecto o plan pastoral. Gracias. Gracias, Francisco. En el chat nos siguen escribiendo. Lilian Verónica nos dice, se transforma cada vez que surgen cambios positivos. Y Roxana escribe, la acción es transformadora cuando también nuestra ideología cambia y no estamos cerrados a cambiar. Muy buenos aportes, Lisset. Creo que los hermanos, los compañeros nos enriquecen, ¿no? Nuestra reflexión y todos vamos aprendiendo. Bueno, pues creo que estamos de acuerdo en muchas de las situaciones, pero vamos a agregar algo más. De pronto le pido ahí a Francisco que baje la mano virtual para ya saber que ya hizo su intervención. Y vamos de manera sintética, porque igual no es el tema ahora de fondo, pero es importante que lo tengamos presentes. 4 aspectos que podríamos tener en cuenta para ver si nuestra acción es transformadora. 1, porque tiene una incidencia o un impacto personal y socioambiental. O sea, una acción pastoral que transforma vidas de las personas, las cambia para bien, ¿no? En positivo, en un crecimiento, pero también tiene un impacto en el entorno, en el barrio, en las comunidades, a nivel social, político, hasta la misma infraestructura o en el cuidado de nuestra casa común, ¿cierto? Ahí hay un impacto, una incidencia, unos cambios. Esa realidad cambió en la clave de los valores del Evangelio. Segundo, otro elemento que nos puede ayudar a ver si esa acción es transformadora es porque se mejoró la calidad de vida de las personas. Esa comunidad había altos índices de violencia y se pacificó. Empezó a haber unas dinámicas de manejo pacífico de los conflictos. La calidad de vida mejoró porque había un alto índice de analfabetismo y con la acción se logró disminuir esa alta tasa de analfabetismo. O sea, mejoró la educación, mejoró la salud, mejoró la calidad de vida de las personas, de las comunidades, especialmente de los más pobres. Sería un segundo elemento para saber si estamos transformando. Tercero, porque lo que hicimos, esa acción que emprendimos, tuvo un efecto multiplicador. O sea, se hizo un trabajo con
10 niños o con 15 jóvenes. Y fue muy significativo, muy transformador. Pero después esa experiencia se multiplicó. Ahí estamos hablando de una acción transformadora que genera un impacto por ese efecto multiplicador. De hecho, nosotros somos fruto de un efecto multiplicador, una experiencia que tuvo el Señor Jesús con unos discípulos y que hasta hoy sigue siendo significativa. Y también por la continuidad y la sostenibilidad de esa acción. Si es flor de un día, pues no fue muy transformadora, pero si tiene una continuidad de 1 año, 2 años, 3 años y se sostiene en el tiempo, estamos hablando de procesos, de proyectos que están mostrando que esa acción es transformadora y sigue transformando durante el tiempo. ¿Listo? Entonces, como que lo tengamos muy presente. Vamos entonces a ver las líneas de acción. Lisette, si quieres, por favor, aquí leer la definición. Ustedes dirán, ¿qué es una línea de acción? Teniendo en cuenta todo esto que hablábamos del proyecto de Puerto Maldonado, de qué es una acción transformadora. La línea de acción son respuestas de acciones estructurales y sistemáticas que pretenden resolver los desafíos pastorales. ¿Se acuerdan de los desafíos que hablábamos? Los que se hizo en la sesión anterior, ustedes que los tienen ya hechos ahí, algunos los olvidaron, otros no. Esos desafíos merecen unas respuestas o necesitan unas respuestas que las darán las líneas de acción. ¿Por qué? Porque la línea de acción es una corriente que arrastra todas las acciones y que las encausa por un enfoque teórico que las orienta hacia una finalidad concreta en el marco de ideales y utopías más amplias. Nos damos cuenta que tienen 4 partes. Esa línea de acción que nosotros queremos establecer, así como lo mostrábamos en el ejemplo. Miguel. Muy bien, esas partes entonces son corriente, enfoque, finalidad y utopías. En una sola línea tenemos esos 4 elementos y pues vamos a explicarlos uno por uno. Entonces lo importante es que se nos quede en este momento el mensaje que la línea es una respuesta, pero es una respuesta estructural, sistemática. No es una actividad, es una respuesta a largo plazo y que tiene esas características. Entonces ahora vamos a hacer un gráfico que nos puede ayudar a ir entendiendo. Primer elemento de la línea, corriente de acción. Nosotros hacemos la analogía y la comparación con un río. La corriente de acción responde al desafío. La pregunta es, ¿qué hacer para superar ese desafío? Toda la planificación debe siempre responder a unas preguntas. En el caso de la línea de acción, la primera pregunta que se responde es, ¿qué hacemos frente a ese desafío? Ahí surge la corriente de acción. ¿Por qué el término corriente? Porque tiene que ser una acción grande, una acción que marque un proceso. Si yo digo realizar un retiro o realizar experiencias espirituales, es más grande realizar experiencias espirituales que hacer un retiro. Un retiro se agota en un día. En cambio, realizar experiencias espirituales puede durar todo un año, porque estamos hablando de una gran acción, como un gran río. Por eso usamos el término corriente de acción. Segundo, el enfoque, que responde a la pregunta ¿cómo? ¿Qué cauce va a tomar ese río? ¿En qué vamos a hacer énfasis? El enfoque tiene significado y sentido. ¿En qué nos vamos a enfocar en esa respuesta? ¿Cómo? Ahí viene la pregunta sobre el cómo. La corriente era el qué hacer, el enfoque el cómo. Ya lo vamos a explicar ahora en detalle. Como un foco, ¿no? Como una linterna que nos ayuda a enfocarnos y saber qué cauce va a tomar ese río. Todo río desemboca en algún lado. En nuestro caso es la finalidad. ¿Para qué? Pues esa es la tercera pregunta que se responde. ¿Para qué vamos a dar esa respuesta? Y finalmente está la utopía, el otro elemento de la línea, que es el gran ideal, que sería como el océano, ¿no? El mar donde ese río va a fundirse, ¿no? La utopía es muy importante para marcar la trascendencia que va a tener esa respuesta, la proyección que va a tener esa respuesta. Muy bien, entonces este gráfico puede como ayudarnos a visualizar un poco lo que queremos comunicar. Pero vamos a ver elemento por elemento más en detalle. La primera elemento de la corriente de acción, Lisette.
Señala un proceso a largo plazo respondiendo al diagnóstico con la pregunta ¿qué hacer? Los ejemplos. Impulsar una formación pastoral sistemática como los laicos. Como decía Miguel, eso indica un proceso y no una sola actividad, porque ustedes o nosotros como agentes para impulsar una formación sistemática, no solo hacemos un encuentro formativo, sino que tendrá que haber un proceso con muchas actividades que logren ese proceso. Profundizar en la vivencia de una espiritualidad de la misericordia. Formar agentes de pastoral en un liderazgo participativo. Entonces hay que diferenciar lo que es una corriente de acción de lo que es actividades. Eso es lo importante que entiendan en este momento. No vamos a responder a los desafíos con actividades. Vamos a hacer un taller. No, eso no es una corriente de acción. Vamos a hacer una clase de catequesis. Tampoco. ¿Sí? Si no estamos hablando de, como están esos ejemplos, de acciones grandes que se agotan en 1 año o 2 años para poderlas realizar y que dentro de ellas, así como en un río, van bastantes actividades. Pero hay que decir en una sola respuesta cuál es la propuesta a largo plazo. ¿Listo? Entonces esa es la corriente de acción y va a marcar la ruta de toda la línea de acción. Segundo, el enfoque. El enfoque determina los énfasis que va a tener la acción. Énfasis significa aquello en lo que vamos a insistir. Aquí atrás, ahí tienen los 2 elementos, el significado y el sentido de fe. Responde a la pregunta sobre el cómo. La corriente respondía a la pregunta ¿qué hacer frente al desafío? Ahora la pregunta es ¿cómo? Pero ese cómo es entendido como ¿qué significa? Explica la manera como se entiende y se lleva a cabo la corriente de acción. Y el sentido de fe, porque nosotros estamos dando una respuesta pastoral. Entonces aquí nos distanciamos de otras planificaciones que no contemplan esto. En nuestro caso sí es fundamental determinar qué sentido de fe tiene nuestra línea, cuál es la mística, el espíritu de la línea de acción. Ahí estamos buscando en el enfoque integrar fe y realidad, fe y ciencia. Entonces, en el ejemplo anterior decíamos formar agentes de pastoral en un liderazgo participativo, formar líderes. Esa es la corriente. En el enfoque, ahí es donde vamos a decir en qué vamos a insistir. En el significado, ¿qué significa formar líderes? Entonces podemos decir, significa impulsar el trabajo en equipo, desarrollando la escucha, el diálogo, el discernimiento en conjunto, favoreciendo el discernimiento comunitario. Todo eso que estoy diciendo es lo que significa, el significado de formar líderes, o sea, de la corriente anterior. Pero eso también tiene que tener un sentido de fe. Entonces podemos apoyarnos en un texto bíblico, por ejemplo. Entonces podemos decir en la línea, a la manera de Jesús, que como profeta, como líder, siempre lo hizo desde el servicio y desde la misericordia. Es ese tipo de líder. Esto es muy importante porque si no, si le quitamos el enfoque, entonces vamos a tener la posibilidad de que cualquier persona lo interprete y manipule y desvíe la línea de acción, desvíe el río y el río toma otro rumbo. Entonces, no, la línea tiene que decir exactamente cómo lo entendemos. ¿Listo? Entonces ese es el enfoque. La finalidad responde al para qué, Lisette. La finalidad son los logros que van precisando las respuestas en tiempos y espacios concretos, dando solución a los desafíos pastorales. ¿Para qué? Aquí y ahora. Es el hasta dónde de la línea de acción que puede ser sujeto de evaluación en un tiempo determinado. Y la finalidad entonces nos indica el desafío solucionado. Recuerden que debe poderse evaluar en un tiempo determinado. A veces confundimos esa finalidad con la utopía, que es la siguiente parte de la línea de acción. Sí, muy bien. Entonces, ¿para qué? ¿Cierto? ¿Para qué vamos a formar líderes? Pero hay que ponerlo en términos muy precisos que se puedan alcanzar en un tiempo determinado y que especialmente dé solución al desafío. La finalidad es el desafío resuelto. Repito, la finalidad es el desafío resuelto, superado, reto superado.
Y como el desafío es muy concreto, muy real, pues la finalidad también tiene que ser muy concreta, muy real. Pero pues eso no se supera de un día para otro, sino que requiere de un tiempo para desembocar allá, así como el río que desemboca en un punto concreto. Así nuestra línea también tiene que desembocar en un punto concreto. Y la utopía, que es el hacia dónde último que pretende la finalidad, es ese gran ideal, es lo trascendente en lo que creemos. La utopía siempre será un bien deseado, porque el mal deseado sería la distopía. Y hoy tenemos muchas distopías que nos están hablando del fin del mundo, de que esto ya no hay nada que hacer, esto se va a acabar. No, tenemos que seguir apostándole por la utopía, es ese bien deseado que queremos para nuestras comunidades, para nuestros pueblos, para la humanidad, para nuestro planeta. Las utopías se encuentran en los principios y expresan los grandes ideales y sueños que tenemos como parroquia, como comunidad, como seres humanos. Nos mueve a actuar frente a los retos de la realidad. Esa es la función de la utopía. Nos ponen a caminar hacia allá, nos jalan, nos mantienen en esperanza. Muy bien, entonces aquí vemos un ejemplo, Lisset, ya para ir al ejercicio a los grupos. Así es. Laura nos pedía un ejemplo. Bueno, aquí está el ejemplo de la línea completa, Laura. Mira, el desafío, ¿cómo nosotros o a qué nos pasamos para hacer la línea? Primero tenemos el desafío. Por eso en el cuadro, aunque el desafío como tal no hace parte de la línea, es la base para arrancar con ella. Tenemos el desafío. En este caso el ejemplo dice, si continuamos sin escuchar los gritos y necesidades de nuestros destinatarios, no será posible mostrar un Dios compasivo porque la acción pastoral debe construir puentes de misericordia a través de la escucha. Entonces, ¿cuál es el problema allí? Que no hay escucha de los gritos y necesidades de los destinatarios. Ejemplo de corriente de acción que responde a ese desafío. Construir diagnósticos participativos permanentes de la realidad de las personas. Si yo no escucho, pues no conozco entonces la realidad y no tengo un diagnóstico claro. La respuesta sería esta: construir diagnósticos participativos permanentes de la realidad de las personas. Enfoque: creando instrumentos de recolección de la información, elaborando análisis profundos de su situación personal, familiar y social, generando espacios de diálogo y escucha empática de sus necesidades desde un espíritu de servicio y misericordia. Allí está el enfoque de fe. Si se dan cuenta, los verbos están en gerundio. Siempre utilizamos el ando y yendo. Así nos enseñaron en el colegio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son como los pasos, el enfoque, hacia dónde vamos a llevar esa corriente para dar respuesta al desafío. Y el desafío resuelto, que ya es el ejemplo de finalidad, Laura, sería para contar con un acompañamiento y una participación activa y contextualizada desde el mundo vital de los interlocutores. ¿Cuál era el problema? El desafío. Dice sin escuchar, si continuamos sin escuchar los gritos y necesidades de nuestros destinatarios. Bueno, la finalidad entonces donde queremos llegar es a contar con un acompañamiento y una participación activa y contextualizada desde el mundo vital de los interlocutores. ¿Hacia dónde vamos? Y así experimentaremos un Dios compasivo y misericordioso cercano a la realidad humana. Entonces la utopía es nuestro principio, a ese que queremos llegar o ese que nos orienta, ese faro que nos ilumina el camino de cómo nosotros queremos que sea. Así finalmente la redacción de la línea de acción con sus 4 partes quedaría. La corriente, que es donde está la C ahí para indicar de la corriente. Construir diagnósticos participativos permanentes de la realidad de las personas. Como ven, ya viene el siguiente color que nos indica el enfoque. Creando instrumentos de recolección de la información, elaborando análisis profundos de su situación personal, familiar y social, generando espacios de diálogo y escucha empática de sus necesidades desde un espíritu de servicio y misericordia, para contar con un acompañamiento y una participación activa y contextualizada desde el mundo vital de los interlocutores. Y así experimentaremos a un Dios compasivo y misericordioso cercano a la realidad humana. ¿Por qué lo colocamos en colores? Para que ustedes logren identificar las 4 partes. Son distintas. Todas tienen siempre una manera de empezar. Por eso se las colocamos así y las identificamos.
Bueno, como todo el proceso que hemos hecho hasta ahora, la única forma de entender, aprender y llegar al resultado es haciendo el ejercicio, haciendo el instrumento. Entonces, les pedimos que tengan a mano el desafío, que es el primer paso. Se supone que ya lo tienen, ese sería el primer paso. También les invitamos a tener a mano el documento de principios y criterios, que nos va a servir hoy muchísimo para poder apoyarnos y de ahí sacar algunas ideas para construir nuestra línea de acción. Ténganlo a la mano, alístenlo. Y el segundo paso entonces va a ser que cada uno, cada una piense una o dos respuestas de acción, no actividades, no actitudes, sino respuestas de acción, qué hacer frente al desafío, que sean propuestas de ustedes. Ese es el segundo paso. ¿Qué se me ocurre? ¿Qué puedo hacer frente a ese desafío? ¿Qué propongo? En términos de acción. En términos de acción quiere decir verbo más la propuesta. ¿Qué hay que hacer? Crear una formación pastoral bíblica. Ya, eso es lo que hay que hacer. Ah, listo. ¿Qué hay que hacer? Desarrollar itinerarios formativos para líderes en la parroquia. Listo, eso es lo que hay que hacer. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué proponen? Dos o tres respuestas. El tercer paso es ir al documento de principios y criterios y leer y seleccionar dos o tres criterios que puedan responder al problema pastoral, al desafío. Entonces, seguramente allí hay más de 30, 40 criterios, dos o tres de esos 40 que hay ahí en el documento que les van a servir. Ahí es donde es valioso el trabajo que hicimos en conjunto y allí nos vamos a poder apoyar. Y cuarto, definir la línea, ya con todos los elementos que ya se explicaron, corriente, enfoque, finalidad, utopía, apoyándose en el cuadro que encuentran en su instrumento. Entonces, pues con esto yo sí les cuento que en mi grupo varios compañeros nos ayudaron mucho porque lograron como captar la idea y lograron darle la estructura a la línea con sus elementos y más o menos va saliendo, pero somos conscientes que este no es un ejercicio fácil porque nos pone a prueba nuestra capacidad para organizar las ideas, para poner en orden dónde debe ir cada cosa, para nuestro pensamiento lógico. Bueno, es todo un reto hacer esto y que además quede la línea con un espíritu, con un sentido de fe, que sea concreta, pero a la vez que tenga la utopía que nos apunte al sueño. Bueno, es realmente un ejercicio muy bonito, pero muy, muy exigente. Por eso, pues tienen toda la semana para seguirle trabajando a la línea hasta que queden satisfechos, que efectivamente quede bien redactada, bien elaborada. Lo importante es que no haya repeticiones en lo que escriban y por eso les vamos a seguir proyectando algunos ejemplos muy didácticos con el plan de Puerto Maldonado y ya pues les presentamos los desafíos, pero en ese plan también se propusieron Giselle, ¿lo puedes tú compartir? Que yo no lo, a ver, lo tengo cerrado, el plan pastoral. Y también para dejar un espacio para las preguntas. Eso, entonces allí lo tenemos. Regrésate un poquito, dice, por favor. Dice, ve solamente el enfoque. Esa es la línea número 1, Esa es, ya te digo, porque la idea sería ver respuesta, ahí mire lo que dice allí. Respuesta al desafío 5. sí, Listo, regresa, creo que esa no es la primera línea, ¿no? no, No. Vamos a la primera línea. Es esa, creo, ¿sí? Muy bien. Recordemos el desafío, así como hicimos en los grupos que había que tener claro el desafío. Entonces, el desafío 1, ¿cuál era en este plan? desafío 1. Ay, caray. Tienes que irte bien arriba, el desafío 1. Dame. Está en ese eje. Perdón. Y lo lees, por favor, ese desafío. Desafío 1, aquí está. El desafío 1 dice, si continuamos con nuestra falta de identidad cristiana, con el anuncio descontextualizado, realidad social, cosmovisión, idioma, etcétera, y falta de formación actualizada,
No será posible el anuncio de un Dios encarnado en la realidad porque la acción pastoral está llamada a transmitir el mensaje de Jesús que responda a las realidades concretas. Y nos vamos a las líneas de acción. Entonces, la primera línea nos dice, aquí está. La corriente es generar procesos de formación integral para los agentes de pastoral. El enfoque, promoviendo espacios de aprendizaje multidisciplinar que integren la sabiduría y la cosmovisión de los pueblos originarios, el evangelio y el magisterio, favoreciendo la reflexión en todas las dimensiones, acompañando los itinerarios espirituales de los participantes, aplicando la pedagogía de Jesús en el encuentro con los otros, al igual que las primeras comunidades cristianas que acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Para dar respuestas efectivas, actualizadas y gratuitas a los nuevos desafíos que nos plantea la pluridiversidad de culturas en el vicariato, y así proclamar un Dios vivo encarnado en Jesús que cuenta con nosotros para seguir anunciando su reino. Ok, entonces regrésate por favor al inicio, a la corriente de la línea. Entonces miren, ustedes que ya hicieron el ejercicio y ahora confrontándolo con este ejemplo, ¿qué caracteriza la corriente? Ahí está la imagen de un río. Esto se hizo así para que fuera muy didáctico. Tengan en cuenta que esto es en el Amazonas, tenemos comunidades allí indígenas, campesinas. Bueno, entonces había que hacerlo muy gráfico, muy didáctico, ¿no? Entonces, la corriente siempre es una acción grande y se plantea de manera corta. Ahí no hay que explicar nada, sino que hay que hacer, generar procesos de formación integral para los agentes de pastoral. El problema que había arriba en el desafío era que la formación era desactualizada y faltaba mayor identidad. Muy bien, entonces eso es lo que hay que hacer, generar procesos de formación. Pero, ¿esa formación de qué se trata? ¿En qué van a enfatizar? ¿En qué se van a enfocar? Entonces viene el enfoque, ahí viene todo el detalle, por eso está más desarrollado. Promoviendo espacios de aprendizaje multidisciplinar. Miren lo que dice, que integren la sabiduría y la cosmovisión de los pueblos originarios, el evangelio y el magisterio. En eso se van a enfocar. O sea, no van a hacer una evangelización imponiendo, sino que dialogue con la sabiduría ancestral, con lo que hay en el Amazonas, ¿no? Siguiendo inclusive las orientaciones del sínodo, favoreciendo la reflexión en todas las dimensiones, acompañando los itinerarios espirituales de los participantes. También habla de la manera como lo van a hacer con la pedagogía de Jesús, aplicando la pedagogía de Jesús. Y además viene el espíritu. Nunca se les olvide el sentido de fe en la línea. En esta línea es este tema de las primeras comunidades cristianas, ¿no? Tener como referente de fe ese espíritu de las primeras comunidades cristianas. Es con ese sentido que se va a hacer esa formación. Miren la finalidad, es muy concreta. Inclusive habla del vicariato, para dar respuestas efectivas, actualizadas a los nuevos desafíos en el vicariato. En el vicariato, ¿no? Ahí no habla de la humanidad, ni de la sociedad, ni del mundo. Tengan cuidado con ese tipo de términos en la finalidad. No, el alcance es cubrir todo esto en el vicariato, que ya es bastante grande, créanme, pero ya es ahí, en ese territorio del vicariato. Y finalmente la utopía, que la tenemos, la apunta a un principio de Dios, ¿cierto? Un Dios encarnado. Entonces es un Dios encarnado en esa cultura amazónica, ¿cierto? Tener esa experiencia, proclamar ese Dios, ese es el ideal, esa es la utopía que se quiere vivir en esta línea. Asimismo, vienen las otras líneas. Lice, si quieres, baja la siguiente. Sí, miren lo corta de la corriente en esta otra. Profundizar la espiritualidad de la encarnación. Ya, eso es lo que hay que hacer. Seguramente hay un desafío allá de que la liturgia, la pastoral es desencarnada, no le dice nada a la gente. Ese es el problema que tienen allá. ¿Cómo lo van a hacer? Ahí dice, cultivando desde una ecología integral el amor de Dios en todo lo creado, estableciendo visitas pastorales a nuestros grupos. Bueno, ahí ustedes lo leen. Y siempre con el sentido de fe. Ahí dice, al estilo de Jesús solidario, cercano y compasivo.
La finalidad también muy concreta, lograr la integración de la experiencia de fe en el diario caminar, en el encuentro personal y comunitario con el Dios de la historia. Y la utopía, dice, para poderla visualizar, entonces ahí ya nos habla en el discipulado esa relación con un Dios, con el prójimo y con la tierra, ¿cierto? Muy bien, yo creo que ya podemos dejar de compartir aquí la pantalla. Quedamos comprometidos, si es que no está todavía en el Classroom, subir este documento para que ustedes puedan leerlo y tenerlo ahí como referente. Es muy didáctico y lo más importante es que se está haciendo, es algo concreto, real, digamos, de tantos ejemplos que hemos acompañado en esta planificación participativa. Ahora queríamos hacer un ejercicio final en estos minutos que nos quedan para explicar por qué tanto complique. Alguno de ustedes dirá, bueno, pero ¿para qué tanto complique? ¿Para qué piden todo eso de enfoque, utopía? ¿Por qué simplemente no hacemos unas actividades y ya, hacemos lo que siempre hacemos, una programación de actividades y ya? ¿Para qué toda esta estructura de esa línea de acción? Pues si hay alguno de ustedes que es válido que tenga esa duda, pues vamos a hacer un ejercicio rápidamente, que es la siguiente. Ya se va. Y de paso para saber hasta dónde se logró comprender. Entonces, en el ejemplo que teníamos, la corriente de acción era esta. Construir diagnósticos participativos permanentes de la realidad. Esa es la corriente. O sea, ¿qué hacer frente al desafío sin escuchar los gritos y necesidades de nuestros destinatarios? ¿Cierto? Ya, ¿para qué nos complicamos más? Ahí ya dice qué es lo que hay que hacer. Pues hagamos esos diagnósticos. Quitemos el enfoque, eso no sirve, eso nos estorba, nos complica. Ahora les pregunto yo, ¿qué pasa si en la práctica, ¿no? Cuando vamos a dar una respuesta a ese desafío, le quitamos el enfoque? ¿Qué puede pasar? ¿Cuál sería la consecuencia sin enfoque? Se pierde el horizonte. Se pierde el horizonte, ¿qué más? Y si se pierde el horizonte, ¿a dónde vamos a parar? A cualquier lugar. A cualquier lugar. Fray Marco. No se tendría claridad en los propósitos que se buscan. Ese es muy importante. Entonces había confusión. Si no tiene claridad, entonces hay confusión. ¿Qué más? Divagamos, andamos perdidos, no sabemos a dónde vamos. Esa es muy importante. El enfoque lo que nos ayuda es a que el río tome cauce, o sea, la respuesta tome cauce. Entonces, si no hay cauce, nos perdemos. Creo que no habría continuidad en lo que se ha iniciado, quedaría truncado. Quedaría truncado. Bueno, además de lo que ustedes dicen, se puede desviar la respuesta. Por ejemplo, queremos formar líderes. Y si no le ponemos el enfoque, esos líderes pueden terminar siendo más corruptos que los que teníamos inicialmente. Que lo que queríamos, o sea, en vez de un problema resuelto, hacemos parte del problema. Si no enfocamos, no hay énfasis, hay dispersión, lo que ustedes decían. Pero también, sin enfoque, nuestra respuesta se vuelve superficial, sin raíces, sin sentido, y se presta para la manipulación y la confusión. Y finalmente, sin enfoque caemos en el activismo, o sea, hacer, pero sin un sentido de lo que estamos haciendo. ¿Sí? René dice, no se lograrían los objetivos propuestos. De acuerdo, también eso nos afecta. Bueno, listo, pongámosle el enfoque, ya sí, parece que es importante el enfoque, pero bueno, ¿para qué una finalidad? ¿Para qué nos siguen complicando con eso las finalidades? ¿Qué consecuencia trae si le quitamos a nuestra respuesta de acción, esto que estamos elaborando, la línea, la finalidad? Sin finalidad, ¿qué pasa? En la práctica. ¿Qué pasa con nuestra pastoral, con nuestro proyecto, con lo que vayamos a hacer, si no tenemos clara una finalidad? No tendría razón de ser. Sí. ¿Qué más? No hay un porqué, un fin. Oye, y si no hay un fin, ¿qué pasa? No sabríamos a dónde vamos. No sabemos a dónde vamos a parar. ¿A dónde vamos a parar? ¿Qué más? No le daríamos solución a las problemáticas planteadas. Esa es la más importante. ¿Quién dijo eso? René, ¿no? Esa es la más importante. Sin la finalidad no resolvemos el desafío. No le damos solución a la problemática que hayamos. Sí, muy bien, nos enfocamos, el río va bien, pero no desemboca en ningún lado, no logramos resolver.
Entonces sigue la problemática, continúa, como decía el desafío, continuamos en lo mismo. ¿Listo? Entonces la finalidad es una respuesta sin un fin concreto, si le quitamos la finalidad. No hay resultados que evaluar. ¿Qué evaluamos? Si no hay finalidad, ¿qué vamos a evaluar? No hay transformación, es lo que nos dijo ahorita René. Ya, pues para qué más, ahí queda perfecto. Pero y la utopía, eso sí sobra, eso sí es ahí un relleno, eso es poner ahí una palabra bonita y ya. ¿Qué pasa si le quitamos la utopía a nuestra respuesta? ¿Para qué sirve la utopía? O no, eso sobra, no es necesario. Yo considero que la utopía, porque una utopía es algo que uno difícil de alcanzarlo, ¿verdad? O que posiblemente no se alcance, sería perder la fe. Para mí sería perder la fe y no estaríamos, pues estaríamos haciéndolo más humanamente que espiritualmente el trabajo. ¿Eso quién lo dijo? ¿Yolanda? Yolani. Yolani, muy bien. Creo que captaste lo principal. Francisco también nos tiene un aporte allí. Sí, bueno, yo escribí ahí en el chat que cómo entender la utopía, ¿verdad? Porque según nosotros entendemos dentro de un contexto social y político, la utopía es algo que, pues, puede ser o no puede ser, ¿verdad? Se puede dar o no se puede dar, ¿verdad? Entonces, o en otros puntos es algo irrealizable. Pero desde el punto de vista pastoral, yo creo que la utopía debe de ser esa motivación constante que debe de existir en los procesos. El hacia dónde llegar, el hacia dónde quiero estar, ¿verdad? O sea como la cúspide o el pico de una montaña, ahí quiero estar. Pero obviamente todo esto va a generar un proceso, ¿verdad? De inicio, de conflictos y de tantas cosas. Hasta que yo llegue a la cúspide, pues veré culminado todo el proceso ese de lo que quería ver yo desde ahí arriba, cómo se está realizando, ¿verdad? Exacto. No sé si así. Sí, muy buen aporte también, Francisco, complementa lo que nos dijo Yolani. Y claro, si no hay esa motivación, ese gran sueño, todo esto que ustedes han dicho, pues el resultado es frustración, cansancio, desesperanza, que es algo que nuestros pueblos ahorita están viviendo muy fuertemente. No hay futuro, los jóvenes, no hay futuro, esto no, sin utopías, no se trasciende, nos sentimos limitados, si no hay esos grandes ideales, esos grandes sueños, esas grandes cimas, como nos hace la analogía Francisco. O sea, es una respuesta sin una proyección, sin una trascendencia más allá de lo que podemos alcanzar en un tiempo determinado. Incluso, tener la utopía es como morir tranquilo, diciendo, yo le apunté a esto grande y otros lo continuarán y seguirán hacia ese horizonte. Y ahí tenemos un camino para seguir. Eso no fue lo que hizo Monseñor Romero, por ejemplo, que nos marca y sigue siendo un referente y su palabra, su profetismo sigue siendo una voz que nos propone un sueño, una utopía. Martin Luther King con ese sueño, ese discurso tan bonito de yo tengo un sueño, hasta hoy sigue siendo una utopía alcanzar totalmente eso. Se ha avanzado mucho, pero todavía, y él no lo ha visto todos los avances, sería muy feliz si viera todos los avances de lo que ha pasado en la humanidad. Lo mismo hombres y mujeres que nos han marcado esos sueños. Para nosotros el gran sueño nos lo propone Jesús en el Evangelio, el reino de Dios, un reino de justicia, un reino de paz, un reino de hermandad, todos estos valores que también San Francisco los asumió y los hizo suyos, incluyendo a la Madre Tierra, donde nos sepamos relacionar, cuidar la Madre Tierra en armonía, en equilibrio, con amor, ¿cierto? Y respeto por todo lo creado. Miguel, Todo ese es el gran el canto. Sí. Aquel canto que dice, habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Eso sería la utopía, ¿verdad? Más bonita que puedo relacionar ahorita. Qué bonito, Domingo. Gracias por compartirnos. Y esos grandes ideales, esos grandes utopías nos mantienen vivos, nos mantienen con fuerza. Hoy avanzamos, pero falta. Bueno, para eso sirve la utopía, para levantarnos y caminar hacia esa cima, mantenernos en movimiento, no frustrarnos, no caer en la desesperanza. Hoy tenemos que denunciar que en nuestras sociedades intencionalmente se está matando los sueños a la gente, a los jóvenes, las utopías.
como que el gran ideal es simplemente consumir, tener dinero, ganar un estatus, y ese es el gran ideal. Y no puede ser que ahí termine todo, ¿no? Tenemos que apuntarle a algo mucho más trascendente, que trascienda inclusive nuestra propia realidad física, y apuntarle a esos grandes sueños ideales espirituales. Y lo que decía Francisco es cierto, a nivel político, a nivel social, no tienen esto, y por eso a veces terminan frustrados, ¿no? No creen en las utopías. Bueno, hermanos, lo siento, pero ya ahí han colocado unas cosas muy bonitas en el chat. Lisette, si quieres leerlos, y con eso cerramos. Pero espero que haya quedado claro por qué la estructura de la línea como una respuesta completa, estructural, sistemática en la pastoral, ¿cierto? ¿Por qué la necesidad de todos estos elementos? Gerardo dice, pienso que la utopía no sirve para nunca dejar de avanzar hacia un objetivo. Vanessa, sin la utopía no tendríamos una meta final. Miriam dice, la utopía sería mi dirección, mi horizonte, lo que quiero alcanzar, hacia dónde voy. Roxana dice, si no hay utopía, no se alcanza el fin deseado. Estela escribe, utopía es a donde queremos llegar, cómo nos vemos como pastoral. Y René dice, muchas gracias por el reto. Bueno, entonces, hermanos, con esto, con la estructura de la línea ya quedan los elementos para poder entrar a elaborar el proyecto pastoral. Las dos clases que quedan serán para eso. Sí, Yolani. Fíjese que yo tengo una duda y quisiera darla, porque es que nosotros conocemos que acción y actividad es algo, bueno, igual podríamos decir. Sin embargo, cuando ya lo veo que ustedes ahí escribieron acción, no actividad, entonces me quedé pensando en sí, ¿cuál es la diferencia que ustedes quieren marcar ahí? Perfecto, muy buena pregunta. La actividad es algo que se agota en un día, en un tiempo determinado a corto plazo. Un retiro espiritual de un fin de semana es una actividad. Cuando pedimos acción, estamos hablando de algo que marca un proceso a largo plazo y no se agota en un día o en 2 días, sino que una acción nos marca todo un trabajo que hay que hacer durante un año, por ejemplo. ¿Sí? Entonces una acción sería lo que hemos hecho ahora en el ejercicio. Desarrollar itinerarios formativos para líderes. Eso es una acción que no se agota en un día o en 2 días, sino supondrá muchas actividades. Entonces, en conclusión, la actividad es más pequeña, la acción es más grande, y la acción supone realizar muchas actividades. Las actividades ya vendrán en el proyecto. Por ahora estamos pidiendo solo acciones. ¿Sí, okay. Yolani? ¿Quedó claro? Correcto, excelente respuesta. Gracias. No, y gracias a ti por la respuesta fue por tu excelente pregunta. Hermanos, muchas gracias, un abrazo para todos y esperemos que el aprendizaje de hoy haya sido muy significativo. Esta es la columna vertebral de la planificación participativa. Gracias, Denis. ¿Querías hacer alguna puntualización, me parece, al final? ¿No? Bueno, pues solo despedirse. Feliz semana, por favor, un esfuerzo para que suban esta línea de acción y les podamos retroalimentar. Cuídense mucho. Muchas